Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lucas Galito. Trabajo en GSMA. Aquí bueno, estoy basado en Argentina. Tenemos toda la pisada en Latinoamérica. Y quería agradecer la invitación al ingeniero Valle. En esta oportunidad queríamos presentar, aquí he traído 4 reportes impresos para después si a alguien le interesa, pero se pueden descargar de la página web, lo que es un reporte acerca de las barreras de acceso a la banda ancha en la región, en Latinoamérica. Es un reporte que está producido por el tanque de pensamiento que tiene GSMA en Londres. Es una unidad que se encarga específicamente de hacer reportes. Así que bueno, aquí está quería presentar un poco los hallazgos de este estudio y compartirlos con ustedes. Un poco lo primero es qué es la GSMA. No sé si todos han escuchado hablar de GSMA. La GSMA es una asociación que representa los intereses de los operadores móviles en el mundo. Tenemos más de 800 miembros con poder de voto, que son los operadores móviles. Y no solamente se focaliza en los operadores, sino en todo lo que es el ecosistema móvil. O sea, tenemos como, por ejemplo, miembros asociados a Facebook, como empresa de Internet, a vendors, Ericsson, Nokia, Cisco, esos son miembros también de GSMA. Y seguramente muchos conocen a GSMA como ser la organizadora del Mobile World Congress de Barcelona. Es el evento más grande del sector, donde se presentan las últimas novedades. Y recientemente, creo el ingeniero Valle había comentado, hace unas 2 semanas estuvimos aquí en Argentina lanzando una campaña que se llama Nos Importa, junto con los 3 CEOs de los operadores móviles, el presidente de la ANACOM, Miguel de Godoy, y el ministro Aguad, en una iniciativa interesante focalizada en protección de niñez y robo de terminales. Fue un acuerdo donde se firmaron cuestiones como, por ejemplo, el intercambio de listas negras y demás. Así que eso es un poco lo que hace GSMA y lo que estamos haciendo en la región al respecto. El programa Sociedad Conectada de GSMA, lo voy a resumir en una sola palabra, que es conectar a los desconectados, en una sola frase. Es un programa ese es su propósito y tiene distintas líneas de trabajo y también distintas actividades. Una de ellas, por ejemplo, es la publicación de estos reportes y la participación en estos foros para poder dar a conocer los resultados de los trabajos que hacemos. Una muy buena pregunta para hacerse es, bueno, ¿cuántas personas se encuentran aún sin internet móvil en la región? En Latinoamérica somos unos 634 millones de habitantes, de los cuales 207 millones, el 33%, son usuarios de internet móvil, tienen suscripción, tienen cobertura, tienen dispositivos, saben cómo usarlo. El 57% tienen cobertura, pero no son usuarios de banda ancha móvil. Y el 10% no tienen cobertura de banda ancha móvil. Es decir, no tienen cobertura ni de 3G ni de 4G. Estos números pueden resultar fríos y sin sentido si no lo podemos comparar contra otras regiones. Bueno, ¿dónde estamos en Latinoamérica? Bueno, a la derecha vemos una ubicación de la región respecto a otras regiones. Y obviamente después de lo que es Europa y Estados Unidos, Latinoamérica no está tan mal ubicada. De hecho, en estos días, bueno, se ha hablado bastante de la cobertura, de la penetración, y Latinoamérica no está ubicada de mala manera al respecto. Como comentaba, este trabajo que está publicando GSMA estuvo hecho en base a una encuesta de consumidores que fue realizada junto con el Banco Mundial y Naciones Unidas. Ahí está todo el detalle técnico, no quiero ir, no soy un experto en todo lo que es la parte de muestreo y demás, pero si a alguien le interesa, forma parte también del estudio. Las cosas que nos preguntamos entonces es, bueno, ¿cuáles son las principales barreras para cerrar la brecha digital y qué podemos hacer como industria? Respecto a las principales barreras de inclusión, básicamente las podemos resumir en 4. Contenido local,
alfabetización digital o literacy, como mundialmente se conoce, asequibilidad o acceso monetario y cobertura. En lo que es el reporte no hay una brecha de género que se haya identificado en lo que es acceso a la banda ancha móvil. Y adelantándome un poquito a las conclusiones, contrariamente a lo que se podría pensar, que la asequibilidad o la cobertura podrían ser las principales barreras, lo que es falta de contenido local relevante y aptitudes en el manejo de la tecnología son las principales barreras que se encuentran al momento del acceso a la banda ancha móvil. Respecto a la primera, que es cobertura, es interesante saber que, un poco lo habíamos adelantado, el 10% de los habitantes de Latinoamérica no tiene cobertura de banda ancha móvil, o sea, el 90% sí tiene. Esto es interesante porque en los últimos años, desde el 2014 y previsto hasta el 2020, en la región fueron efectuadas y están previstas 193.000 millones de dólares de inversiones en lo que es infraestructura. Y lo que es particularmente Argentina, es interesante saber que Argentina es el país de la región que más rápido llegó a tener el 5% de sus conexiones móviles en LTE. Donde el 5% de las conexiones móviles se llegó al 5% en 12 meses. Para tener una referencia, países como Chile han tardado 27 meses, México 33 meses. Eso quiere decir que una adopción muy rápida de lo que es LTE, a un ritmo de aproximadamente 6 conexiones por minuto. Con lo cual llevo hablando hace 5 minutos. Bueno, 30 conexiones más LTE tenemos en el tiempo que llevo hablando. Respecto a ese 10%, bueno, ese 10% lo que nosotros por lo que siempre trabajamos es por lo que es el trabajo mancomunado entre parte pública y parte privada, ¿no es cierto? Es interesante el caso de Chile, con su programa Todo Chile Conectado, es un programa entre Entel y el gobierno, en donde llegaron a 3 millones de clientes de 1.500 poblaciones rurales en un partnership público-privado. La segunda de las barreras que habíamos mencionado es la asequibilidad. Y acá es interesante, bueno, todos sabemos que Latinoamérica es un continente de desigualdades. Lo que podemos ver allí en rojo es cuánto mayor es el ingreso promedio del 20% más rico respecto a la base de la pirámide, respecto al 40% más pobre. En promedio en Latinoamérica ese número es 8. Es decir, el ingreso del 20% más rico es 8 veces mayor que el ingreso del 40% más pobre. Y se toma como umbral de asequibilidad para el acceso a los servicios móviles el 5% de los ingresos de la población. Con lo cual, para la base de la pirámide, ese costo representa un 15% del ingreso, mientras que para la parte del 20% de mayores ingresos representa solamente el 2%. Y aquí los gobiernos han puesto en marcha diferentes mecanismos. Ahora hemos estado escuchando de este plan caja de celulares y demás. Bueno, los gobiernos han puesto muchos mecanismos para poder trabajar ese punto. Otro de los puntos referidos a la asequibilidad son los impuestos. Es uno de las principales barreras, especialmente en Argentina y Brasil, donde los impuestos llegan a ser el 30% del costo total del servicio móvil. Obviamente con menores impuestos específicos tenemos mayores inversiones y podemos meter a más gente dentro del servicio. Acá es interesante los casos de Chile y Brasil. Por ejemplo, Chile hace unos años redujo un impuesto al tiempo de aire, y Brasil hace poco redujo un impuesto específico para lo que eran las emisiones de tarjetas SIM, especialmente relacionado con lo que es Internet de las Cosas y toda esta nueva ola que está viniendo para conectar no solamente a las personas, sino también a las cosas. Entonces, esos dos puntos son importantes destacar en lo que es materia de asequibilidad. La tercera, y mi mamá estaría orgullosa de estar aquí porque ella claramente es un ejemplo de esta barrera, que es justamente las aptitudes digitales. Es decir, casi el 40% de los no usuarios
dijeron que no lo utilizan porque no saben cómo hacerlo. Mi mamá tal vez está en un área de cobertura de banda ancha móvil, tiene un smartphone, pero no sabe cómo se conecta, no sabe cómo buscar en internet, no lo sabe. Y esto es interesante, ¿no es cierto? Cómo los países, por ejemplo, el ministro recién comentaba el plan que es el Argentina Conectada, justamente, donde se entregaron, Conectar Igualdad, perdón, donde se entregaron más de 5 millones de netbooks y se hicieron más de 1.500 talleres para poder brindar conocimientos y aptitudes digitales en el manejo de la tecnología. Es también interesante el caso de México, donde América Móvil, en el marco de los compromisos por los objetivos del milenio, también desarrolló más de 4.000 talleres que permitió a los mexicanos de la base de la pirámide adquirir aptitudes digitales. Allí podemos ver cuáles son los procesos de conocimiento del consumidor, los procesos de alfabetización digital. No quiero irme al detalle, porque la verdad cada uno es todo un tema, y aquí en los ejemplares que dejo también se pueden revisar. Finalmente, la principal barrera es la falta de contenido local relevante. Y esto es interesante, y justamente los que me acompañan en el panel son los principales aportantes a este punto, ¿no? Menos del 30% del contenido que se accede en la región está en idioma local y tiene de alguna forma algún tipo de relevancia local, algún matiz local e impacta en la vida de las personas. Esa es un poco cuál fue la definición que se utilizó en el estudio para ver, bueno, qué es un contenido localmente relevante. Que esté en idioma local, que se ajuste a las necesidades de la comunidad y que tenga un impacto en la vida de las personas. 7 de cada 10 personas nunca han utilizado servicios de banca móvil, por ejemplo, o de pagos móviles. Y es importante fomentar contenido que pueda aportar a la productividad de un país y no solamente que esté vinculado al entretenimiento. Y por ahí tal vez me pueden ayudar mis colegas en el panel, ¿no es cierto?, donde la mayoría de los contenidos están vinculados al entretenimiento. Ahora, una buena pregunta es saber, ¿esos contenidos están vinculados con al entretenimiento porque es lo que se oferta y por ende es lo que se consume, o porque es lo que se demanda y por ende es lo que se produce? Es una materia para seguir ahondando, ¿no es cierto? Respecto a lo que comentábamos, ¿no es cierto?, la falta de relevancia y contenido local como principales barreras al acceso a la banda ancha móvil, y ahí está desagregado por países. Creo no vale la pena por ahí ir tan al detalle. Y lo que sí es importante es, bueno, que hablamos cómo termina impactando, ¿no es cierto? Y cómo todo es una cadena de valor, y varias veces lo hemos escuchado en estos 2 días, sobre todo con los invitados del Ministerio de Producción. Un incremento de 10 puntos porcentuales en el contenido local disponible aumenta un 2% la penetración de Internet. Eso de acuerdo a estudios realizados por el profesor Raúl Katz. Y de acuerdo al Banco Mundial, un incremento del 10% de la penetración en la Internet móvil incrementaría el PBI en casi un 1,5% en economías de medios y bajos ingresos, como en general es la latinoamericana. Con lo cual hay una directa correlación entre el contenido local disponible y el impacto en el Producto Bruto Interno o en la productividad de un país. Fuentes del profesor Raúl Katz, que es un profesor de la Universidad de Columbia y del Banco Mundial en su trabajo. Finalmente, para cerrar, quería hacer un zoom en lo que es Argentina, que es donde estamos. Respecto a contenido local, al 72% de los desconectados en Argentina no le interesa acceder a Internet, y eso un poco también es por las barreras que habíamos comentado, falta de conocimiento, falta de contenido local relevante. El 19% de los argentinos no sabe cómo usar Internet, mi mamá está ahí. Asequibilidad a los impuestos en Argentina son uno de los más altos de la región, medido como el costo total de la propiedad del móvil. Y cobertura. A pesar de que en la región hay un 10% de desconectados en falta de cobertura, Argentina, bueno, en estos paneles se ha hecho hincapié sobre eso,
solamente el 7% de los argentinos no tiene acceso a banda ancha móvil. Con lo cual, la falta de alfabetización digital y en contenido local son las principales barreras que encontramos para lo que es la inclusión digital. Así que, bueno, eso era un poco lo que les quería comentar. Fueron los resultados de este estudio que hemos hecho. He traído 4 ejemplares escritos, que lo he dejado acá, pero también está disponible en internet. Así que, bueno, gracias. justamente el panel este se armó de esta forma, por eso que él había planteado, ¿no es cierto?, de que la barrera para que se profundice el despliegue de 3G y 4G es que no hay contenidos locales. Entonces trajimos a 2 expertos en contenido para ver cómo se hace para producir contenidos de relevancia, como dijo Lucas, locales, ¿no? Y eso va a ser importante porque ahí sí que es trabajo para los productores de contenidos locales, que como dijo Palotti ayer, es una industria. La producción de contenido es una industria. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Julio Bertolotti, vengo trabajando en universidades públicas desde hace algunos años en producción de contenido justamente y además en investigación y desarrollo en el campo de la producción audiovisual. Muchas gracias Claudio Álvarez y Luis Valle por esta invitación, muchas caras conocidas. No voy a poder responder ninguna de las preguntas que quedaron abiertas, me va a llevar más tiempo que acabo de enterarme, además pongo en mi defensa de lo que está planteándose. Sin embargo, me atrevería a decir un par de cosas sobre el título mismo de la mesa, que es justamente poner el foco sobre la falta de contenidos locales y relevantes, por otra parte, lo cual es mucho más complejo de responder. Pero sí lo que querría decir es que el problema es que no hay contenidos todavía para la situación de la convergencia que estamos viviendo. Es decir, estamos tratando de resolver la situación actual de la demanda de un público que está cambiando el modo de consumo y de la innovación tecnológica que permite muchas otras alternativas de interacción con los contenidos, con contenidos que tienen 120 años de historia o 50 años de historia si tomamos en cuenta la televisión o 70, 80 años de historia si tenemos en cuenta la radio. Y lo que se viene haciendo de Internet es muy reciente, requiere todavía muchísimo desarrollo hacia adelante y no alcanza para lo que realmente hoy está a disposición. ¿Esto qué quiere decir de otro modo? Que si nosotros quisiéramos resolver la falta de contenido local tomando los modelos ya preexistentes de producción de cine o producción de televisión, no cumplirían con el objetivo porque en realidad la misma audiencia está también hoy ya demandando otra cosa. Ese 90% que ya tiene una conexión en su teléfono móvil ya está demandando otra cosa que no es televisión, que no es cine, que no es la internet tradicional. No, es que lo que yo creo es que esto está sucediendo en todo el mundo, pero esto lo creo, digamos. No tengo... Porque, a ver, acá hay otra cosa con respecto a lo relevante. Yo quisiera saber, en todo caso, es una pregunta para, no tenés por qué responderla, digo, pero ¿por qué no es considerado contenido relevante aquel contenido producido en otros países centrales, que de hecho es nuestro contenido relevante cuando pagamos la televisión por cable, porque esto es así, los que tienen empresas de distribución de cable saben que los canales con películas del exterior son los que realmente le generan el público, o las series del exterior. Entonces, ese contenido que de algún modo, entre comillas, es relevante para determinado sector social, está disponible con cualquier dispositivo móvil que tengamos hoy. Pero le estamos pidiendo otra cosa a ese dispositivo móvil, que no es ver las series solamente. Esa otra cosa no es necesariamente estar bancarizado para consultar la aplicación de nuestro banco. También es otra cosa. Me refiero como usuarios y como gente que queremos consumir algún contenido, ¿sí? Y para esto obviamente no tengo respuesta. Estoy dando como una visión de lo que creo que es el problema para generar el contenido local relevante. No, lo que creo es que sí hay que lograr una... En la mesa anterior se planteó justamente esta necesidad de que los ingenieros participen de la discusión de la nueva ley. Y creo que obviamente tienen que estar presentes también los productores de contenido, distribuidores de contenido, creadores de contenido. Y los consumidores, exactamente, si no sé quién lo dijo, exactamente, porque esta discusión
es la que no tenemos resuelta en ninguno de los campos. Es decir, para ejemplificarlo de algún modo más divertido, no sé si tiene sonido esto, pero vamos a tratar. In 1930, the BBC transmitted the first television play ever, and it was called The Man with the Flower in His Mouth. Lo que estamos viendo es la primera obra de teatro transmitida con el sistema de televisión de Jolly Bird, de John Jolly Bird, en 1930, el 14 de julio de 1930, con la televisión mecánica de 30 líneas de definición. Esta obra de teatro es una obra de Pirandello. Decidieron hacer esta obra de Pirandello que se llama El hombre con la flor en la boca. El título en italiano, obviamente, Pirandello es otro. Porque era una obra corta y se hizo en los estudios de Bird en la BBC, fue transmitida a todos los receptores, incluso lo vio el primer ministro británico de ese momento porque le regalaron un dispositivo para verlo. ¿Sí? La música que se usó original es Carlos Gardel con el tema El Carretero, reproducido en un disco de pasta allí mismo con un gramófono. ¿Sí? En el mismo estudio, obviamente no tenían ni sistema de mezcla ni nada por el estilo. Esto era la televisión en ese momento, cuando estaba empezando. Nosotros con la convergencia estamos en la misma situación. No sé cuál es el material relevante que la gente va a querer ver en los próximos 5, 10 o 15 años. Por ahí, en defensa, digamos, no es solamente... No estoy planteando, al contrario, estoy planteando un déficit nuestro, no del estudio. En defensa tuya, por si antes te había sido muy gráfico en ese sentido, no solamente el contenido local relevante tiene que ser audiovisual, sino pueden ser cualquier contenido que mejore la productividad de la sociedad. Por ejemplo, todo lo relacionado con la banca móvil, sí, lo relacionado con, por ejemplo, GSMA tiene programas de Mobile Agriculture o... Bueno, y por eso hacía hincapié también, a diferencia entre entretenimiento, no me estás prestando atención. No, por eso, porque estás contestando. Digo, entre entretenimiento y también herramientas de productividad. Y un poco la pregunta que tiraba, bueno, ¿es porque la gente demanda entretenimiento o porque la oferta es entretenimiento y no queda otra? Digamos, y un poco a eso me refiero, y con contenido local relevante no solamente, porque a lo mejor un contenido local relevante para un pequeño productor en Santa Fe es saber cuándo va a llover, o cuándo va a salir el sol, o cuándo va a dejar de llover, o cómo... ¿Cómo? Bueno, si hay un buen servicio meteorológico, ¿no es cierto? Pero a lo mejor son esas pequeñas cosas, no tiene que ser una... Y ese es un contenido local relevante para esa persona que está allí, especialmente si queremos salir del ejido urbano de la capital federal. Yo entiendo la amplitud del concepto de contenido relevante. Yo me centré en lo audiovisual para empezar la charla, pero porque trabajo en el ámbito audiovisual. Entiendo absolutamente que todo otro servicio digital que pueda ser accedido desde un dispositivo móvil cualquiera sea, a través de internet o una conectividad cualquiera, implica, más allá de contenido en sí, implica sí tener en cuenta una necesidad a ser cubierta en el usuario final. Tal vez no es un contenido, tal vez es simplemente una herramienta que le facilite determinada cosa. Porque eso es lo otro que no tenemos en cuenta cuando pensamos en los contenidos. Volviendo al contenido. No tenemos en cuenta el feedback o la devolución que los nuevos dispositivos y las nuevas herramientas nos permiten tener y contar. Es decir, siempre pensamos en la unilateralidad de la transmisión de determinado contenido y no incorporamos la potencia enorme que tiene todo el sistema convergente de estar adecuando ese contenido o recibiendo información que nos permita modificar ese proyecto de contenido de comunicación a partir de lo que hagan los usuarios. Con personalización, con adecuación en tiempo real de la imagen que estemos enviando, etcétera, etcétera. Yo quería terminar nada más con esto, porque en todo caso, lo que no lo tengo claro justamente, prefiero dejar abierta la pregunta y mostrando otro ejemplo de lo que está sucediendo también en el país, en la región,
con esta superposición de alternativas de conectividad. Yo creo que lo he mostrado en otra charla, y discúlpenme, pero muchas de estas cosas no se hicieron efectivas, las sigo contando para ver si se llegaran a hacer realidad en algún momento. Este es un trabajo que hizo LIFIA, el Laboratorio Informático de la Universidad de La Plata, a partir justamente del proyecto de televisión digital, de TDT, que se mencionó en la mesa anterior. Vos nombraste justamente recién Conectar Igualdad. Estas son las netbooks de Conectar Igualdad. Las últimas netbooks licitadas incorporan el dispositivo de sintonización de televisión digital, con lo cual un alumno puede estar viendo televisión digital en su netbook. Esto obviamente hay dispositivos móviles telefónicos que permiten también tener recepción de televisión digital, ¿sí? Bien. Lo que hizo LIFIA es adecuar el middleware, el lenguaje de interactividad de la televisión digital, que se llama Shinga, en la norma ISDB que adoptamos, es un desarrollo de Brasil justamente, Shinga para desplegar la función, el servicio, el contenido relevante posible de la interactividad de la señal de televisión, ¿sí? Para poder interactuar con esa interactividad en la netbook de Conectar Igualdad o en cualquier otro dispositivo móvil. Por supuesto que esto también se puede hacer en una pantalla de televisión que tenga el software actualizado. Y por lo último que sé de ARSAT de hace algunos meses atrás, prácticamente hoy casi todas las grandes marcas de televisión, de televisores, de dispositivos, televisión, pantalla, tienen incorporado Shinga y la interactividad en su aparato, ¿ok? Bien. Imaginemos que lo que se ve allí a la derecha vertical es la antenita del dispositivo de televisión digital. Esta es una señal de prueba en laboratorio, pero está siendo transmitido con la norma de ISDB, etcétera, etcétera. La señal de televisión es recibida por la netbook. La netbook mira el programa de televisión. Los botones de F1, F2 están siendo referenciados como si fueran los botones de color del control remoto. Es decir, F2 es contacto, ¿ok? Si ve allá arriba cómo va cambiando. F3 es, no sé qué dice allí exactamente el programa, fotos y otros accesorios. Lo que estamos viendo en el recuadro del ángulo superior derecho de ese player, ¿sí? Es el programa de televisión en sí. Lo que está armado alrededor es toda interactividad que llega encriptada en la señal de televisión digital, ¿ok? Entonces, para terminar, imaginemos, es un dispositivo móvil esta netbook de algún modo, que puede estar, que está conectada a internet de hecho, porque en las escuelas hay una conexión a internet, pero podría tener un chip para conectarse a cualquier red. Imaginemos que por la televisión abierta, los alumnos de todas las escuelas del país reciben un programa de Canal Encuentro. Ese programa de Canal Encuentro tiene una interactividad incorporada. Lo reciben porque además los docentes les dicen, miren el programa de las 10 de la mañana, o miren el programa de las 3 de la tarde, o miren el programa de las 8 de la noche, teniendo en cuenta los 3 turnos educativos, mañana, tarde y noche, ¿sí? Entonces los alumnos miran ese programa con su netbook, descargan la interactividad en simultáneo mientras están viendo el programa. Esta interactividad permite preguntas y respuestas, permite responder, ¿sí?, al servidor de Canal Encuentro determinadas preguntas que puedan surgir del programa. Esa respuesta no se hace a través de televisión digital, se hace a través de una red móvil o de la red de la escuela, ¿sí? Entonces podríamos tener en tiempo real una encuesta con todos los alumnos de todas las escuelas del país que tienen una netbook viendo Canal Encuentro direccionada a propósito. Ven el programa y el contenido que interesa, responden, podemos tener información sobre efectiva, digamos, de qué nivel de conocimiento tienen o de respuesta tienen. Y además tenemos identificados a todos esos alumnos con una IP de un sistema de móvil o de conectividad. Yo creo que, termino, que el contenido relevante en esto no es el programa que estamos transmitiendo, es todo este modo de repensar la comunicación, ¿sí? Es decir, facilitarle al alumno la conexión, facilitarle al canal tener un feedback efectivo de qué es lo que se está viendo, establecer un vínculo en una comunidad enorme de todos los alumnos de las escuelas que saben que están viendo eso mismo en ese mismo momento, porque además a partir de todo este juego puede generarse un efecto en Facebook, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Eso creo que es lo relevante hacia adelante y es lo que no tenemos.
Obviamente, hay muchas otras cosas que podemos hacer antes, bancarizar al 10% que todavía no está bancarizado para que pueda usar el sistema de la aplicación de su banco, etcétera, etcétera. Pero de algún modo tenemos que pensar también lo que creo que es el camino hacia adelante, que es esto, incorporando toda la conectividad ya disponible y todos los dispositivos ya disponibles. Ahí terminé. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi carrera empezó en la parte técnica y después cambié a la parte de producción. Soy director de programas. No sé si alguno de ustedes trabaja en lo que es televisión o productora, pero en esta oportunidad quería mostrarles la otra parte. Digamos, la mayoría de los que están acá hablan sobre la velocidad de conexión, sobre las redes de fibra, cómo llegar con alta velocidad a las casas y todo. Pero tenemos un gran cañón, pero si a ese cañón no le ponemos balas, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, en esta oportunidad les voy a ofrecer la visión de un productor de balas, digamos, como para poder cambiar un poco la óptica y ver qué piensa la contraparte o los clientes de esta infraestructura que se está armando, ¿no? La producción de contenidos no solamente para un canal de televisión es el aire, sino ahora está cambiando a lo que es la multipantalla. Todos los que estamos acá estamos empezando a incursionar. Puede ser por decisión propia o incluso también como para probar, a ver cómo se ve, de qué se trata todo esto. Los canales de aire ven estos son los ratings de los canales anuales, el promedio anual de 12 a 24. Uno ve esto y dice, bueno, la televisión está firmando su acta de defunción, pero en realidad es que hay otros jugadores que están metiéndose dentro de esto, entonces vos tenés que reformular toda tu operativa, toda tu operatoria, como para poder justificar que tus operaciones no solo sean rentables a través del aire, ¿no?, sino buscar nuevos negocios. A estos números tenemos que también sumarle la TV por cable. La TV por cable en el último año también ha subido en su nivel general 1.1 punto de rating. ¿Eso qué significa? Que también va perdiendo cada uno de los canales de aire más personas. Por lo tanto, también pierden pauta. Al perder pauta, perdés ganancias. Al perder esas ganancias, es muy difícil poder seguir en el futuro. Por eso, entre las distintas cosas que está haciendo, voy a contar el caso de Telefe porque es el que conozco, el que vivo día a día. Además de, obviamente, tener la camiseta puesta después de 32 años en ese lugar, ¿no? Pero es el caso que conozco, por eso lo quiero comentar acá. La app Mi Telefe, desde que se creó, en el primer año de vida que tuvo 1.300.000 descargas. Y en el programa Elegidos, en los primeros 7 capítulos, se tuvo más de 5,5 millones de votos. Lo que hizo pensar también cómo aprovechar toda esa
todo ese movimiento de gente para poder plasmarlo en otro tipo de negocios, ¿no? Acá podemos ver lo que fue la transformación en el último año del tráfico web. Tanto los usuarios únicos como las visitas o las páginas visitadas dentro de la página telefe.com han subido de nivel. Entonces, quiere decir que el negocio puede llegar a andar por ahí. Para poder meterse dentro de este negocio nuevo, tenés que repensar todo, el esquema de producción. Para eso se está haciendo desde el año 2012 un proceso de transformación dentro de la empresa, que incluye esta aplicación, la página telefe.com, telefenoticias.com, donde el principal problema era la customización de ese contenido. Bueno, eso se está logrando. La idea es posicionarse a nivel mundial y también en el futuro poder monetizarlo, aunque en cierta forma unas puntas de monetización hay al vender la publicidad dentro de lo que es esas páginas, ¿no? Este proceso de transformación también es movilizar al sistema de producción, o sea, sacarlo del formato de trabajo de hace más de 50 años. La televisión ha cambiado, la producción tiene que cambiar. Nosotros como técnicos decimos, bueno, esta no es nuestra parte, nosotros acá no tenemos injerencia y estamos equivocados. Nosotros somos parte fundamental de todo este cambio. Y ahí me voy a detener un poquitito. Estas son las áreas que intervienen en el nuevo sistema de producción, donde no solo un productor dice, vamos a hacer este programa, y se hace, sino que se llama a las distintas áreas, bajo el liderazgo de un productor, alguien tiene que manejar toda la gente, y esas áreas, ustedes pueden ver, hay muchas en donde trabajan técnicos e ingenieros, ¿no? ¿Para qué? Para poder, dado un determinado producto, ponerle lo mejor en las distintas categorías, ya sea para poder emitir por internet, para poder meter en la aplicación, para poder tener una devolución del público y para saber qué es lo que nosotros podemos llegar a aprender de todo esto, porque nadie tiene un libro donde se diga esto se debe hacer así, asado o de esta forma, sino que estamos todos aprendiendo, no solo acá, sino en el resto del mundo. Vuelvo a lo anterior, que también no se deben pensar los proyectos en forma local, sino también a nivel global. Hoy día se busca el atraer a las distintas personas de todo el mundo que estén en contacto con determinadas cosas. O sea, por ejemplo, si un canal transmite un anime y por ahí en Japón tiene mucha repercusión, por ahí ese mismo programa acá en Argentina no trae el mismo nivel de audiencia, pero hay sectores que son fanáticos y que pueden meterse dentro de esa programación. Entonces, hay que buscar poder enganchar a toda esa gente alrededor del globo. Involucrar a todas las áreas que habíamos visto antes, eso es fundamental. Cada uno puede explorar distintas partes dentro de sus posibilidades y proponer cosas como para mejorar esa producción. Y todo esto está pensado para poder tener un esquema de trabajo productivo para el año 2020. Es una apuesta que en este caso lo hace Telefe para poder meterse dentro de los jugadores OTT a nivel mundial para ese año. Generar una compañía magnética. ¿Qué significa eso? Que vos, como usuario, busques entrar a este canal
a ver esos contenidos o a jugar con esos contenidos o a proponer dentro de esos contenidos. ¿Cómo generar este modelo? Lo que se está haciendo es, primero, diseñar un plan de negocio. ¿Qué es lo que vos querés? ¿Vos querés llegar a nivel local? ¿Querés llegar a nivel internacional? Montar un plan de negocio sólido. Eso es fundamental para poder el día de mañana monetizar todo eso y recibir algo a cambio. Como operador OTT tenés que tratar de tener un long tail de contenidos. ¿Qué significa? Una larga cola. Los contenidos, por ejemplo, en Netflix, los contenidos fuertes, lo que más demanda tienen, son un 20% de su catálogo. El otro 80%, que es muy extenso, no es atractivo para el público en primera instancia. Pero cuando vos consumís parte de ese 20% de contenido, te proponen distintas alternativas que están dentro de esa cola, dentro de esos 80%. Entonces, ahí te van recomendando. Todo ese tipo de desarrollo son algoritmos que van buscando tus preferencias, que van viendo cuáles son tus gustos, cuáles son tus inclinaciones y te van recomendando para que vos no dejes de estar dentro de esta OTT. Fundamental tener ese contenido. Telefe, como muchas otras empresas locales e internacionales, tiene 25 años de archivo con distinta programación, donde también eso puede servir como enganche, como long tail, como cola de todo ese contenido nuevo que se va a generar, ¿no? Después, obviamente, la incorporación de tecnología. Ahí nuevamente entramos todos los ingenieros, todos los desarrolladores, todas las empresas que generan este tipo de tecnología. Una comunicación efectiva para poder anunciar qué es lo que tenés, quién sos, cómo sos, y que te puedan recomendar tipo boca a boca. Y una gestión limpia, digamos. Eso también es fundamental para que no haya ningún tipo de escape por ningún lado. Cada proceso de cada programa que ustedes ven al aire es un proceso donde las distintas áreas intervienen para poder dar lo mejor, para ver qué es lo que hace falta, qué es lo que se puede incorporar para enganchar a ese público y para que el público también participe. Hay una aplicación que es la de Telefe Noticias, que es la que usamos habitualmente, donde la gente, dada una trivia, opina. Y esa opinión es tomada muy en cuenta para ver cuál es el pensamiento de esa gente, para dónde tenemos que ir en la generación de los contenidos. El tema, por ejemplo, de la segunda pantalla del canal, hace poco inauguraron una novela y en el mismo momento se estaba produciendo una noticia bastante importante y el noticiero en esa segunda pantalla tuvo una transmisión de casi 2 horas. Entonces, ese tipo de cosas, mientras vos ves en tu casa, en el Smart, la novela, también podés ver en el teléfono estos contenidos que se están produciendo en vivo en este momento. La idea es, obviamente, involucrarse con todo esto desde las distintas áreas. Nosotros como técnicos, la gente de producción como productores y los actores también por su cuenta. Bueno, simplemente más o menos eso es lo que quería comentarles como para que pudieran tener una idea de qué es lo que se está haciendo ahí. Bueno, no sé si preguntas. ¿Qué tal? Bueno, yo el otro día ayer me presenté, me vuelvo a presentarme, soy Rodolfo Hormiga, director de Cine y Televisión, miembro, ¿cómo te va? Miembro de DOAT, de los directores de obras televisivas. Quedó pendiente, y muy bien lo explicó el ingeniero Liendo, sobre qué pasó con la TDA.
y cuáles fueron las causas de su falta de desarrollo, aparte de las causas técnicas y económicas. Y una que está repicando acá y se va a unir, es la falta de contenido local. Fue fundamental el fracaso de la TDA por su escaso contenido local. Por más que se intentó a través de los polos audiovisuales, pero con productos de no necesariamente buena calidad que terminaron siendo aterrizados en el Vacua, que es una suerte de cementerio de elefantes audiovisual. La falta de distribución, la falta de pantallas y la falta de una política de exhibición, distribución y el atraso de los concursos que tuvo el AFCA determinó que la TDA no se podía desarrollar más allá de los problemas técnicos que muy bien señaló el ingeniero Allende. Es decir, la falta de una televisión de calidad de la TDA es fundamental. ¿Y por qué pasa esto? Porque faltan institutos de formación integral de televisión y aún más de producción multimedia y transmedia. Porque hay 46 establecimientos de enseñanza de cine, yo fui director de, los que me conocen, de la mayoría de las escuelas de cine, oficiales y privadas. ¿Eh? Yo sé que sí, yo fui rector de vida, nos conocemos. 46 establecimientos de cine donde se enseña alguito de televisión y menos alguito de producción crossmedia y transmedia. Escasamente pocas instituciones dedicadas a la enseñanza de televisión. La Universidad de Villa María, el ISER, que es muy imperfecto, y algunas carreras que son audiovisuales donde televisión es un año o cosas así. La falta de especialización de la televisión, porque no es lo mismo cine que televisión, ni multimedia, ni transmedia. ¿Qué ha pasado en estos últimos años con la TDA? La mayoría de estudiantes de cine, cuando vino los subsidios, que fue importante la política, se largaron a hacer televisión y no supieron hacerla. Porque no es lo mismo en términos de lenguaje, en términos de estructura narrativa, en términos de tamaño de plano, en términos de... Hice clínicas al respecto criticando lo que se pasó con la televisión. No vamos a hacer lo mismo ahora, y mucho peor, con la producción móvil. ¿Por qué? Porque se agrega otro problema, la interactividad. Entonces la producción crossmedia, multimedia y transmedia, ideal y de tipo interactiva fundamentalmente, exige una nueva formación. La interactividad, y hay países que la están desarrollando, y se hicieron convenios. En Cuento hizo un convenio hace poco con National Film Board de Canadá para hacer una experiencia interesantísima, primal, digamos, sobre la juventud de Canadá y Argentina, y realmente excepcional. Se las recomiendo. La Universidad de Rosario está produciendo transmedia, casos aislados. ¿Por qué? Porque no hay un fomento, no hay institución, yo trabajo en el INCA, hay un pequeño estímulo para la producción transmedia y no hay otra cosa. No hay, y para colmo ahora el Ministerio de Planeamiento, como se disolvió, y no hay financiamiento ni para la TDA ni para otra cosa que se le parezca. Para hacerla corta, que es complejo este tema, y yo pienso que es consecuencia de que no hay encuentros multidisciplinarios. La Argentina trabaja los técnicos, ingenieros por un lado, los productores y directores por otro. Inclusive nosotros mismos, los guionistas por un lado, los productores por otro y los directores por otro. Yo pienso que no va a haber nada serio en el futuro si no hay comisiones y encuentros multidisciplinarios, que desde la arte y ciencia, es histórico. La Bauhaus se desarrolló por la integración del arte y la ciencia. Acá somos un país esquizofrénico. Yo estoy indignado con eso en términos educativos. Yo pienso que mismo ahora están haciendo una comisión llena de abogados, pseudofilósofos, y lo digo con toda razón, y economistas. No, tiene que haber ingenieros, técnicos, productores audiovisuales, directores y consumidores. De lo contrario va a salir un mamarracho el anteproyecto nuevo. Por favor, esta opinión es mía, no voy a comprometer que yo trabajo en el INCA. Porque alguno puede decir, gordo, es un opositor, un peronista de mierda. Por favor, aclarar el piojo. Lo mío es una opinión profesional. Hace 45 años que me dedico a esto y doy fe tanto como docente, productor y teórico al respecto. Y que pusimos la ficha, muchos de nosotros en TDA, y lamentablemente quedó trunca. Y peor aún,
este nuevo gobierno lo va a dejar más trunca que antes. Yo pienso que si no se hace también un desarrollo multidisciplinario también en cuanto a lo que falta, la fibra óptica, el satélite, la TVA, no va a haber destino comunicación en el país. Y que es esencial una televisión gratuita y al servicio de la comunidad. Y el desarrollo no es solo entretenimiento, sino TV educativa, documentales. El documental interactivo aparece como esencial. Y yo pienso que hay que repensar la forma. Lo que pasó con TVA fue muy grave porque si bien hubo subsidios para la capacitación, y algunos de ustedes que están acá, Claudio, eran 2 días. Y yo fui, ¿y qué más mierda va a enseñar en 2 días el oficio de la televisión? Es terrible lo que va a pasar. Entonces la gente, por vez primera, realizadores del interior que estaban invisibilizados pudieron hacer sus primeros trabajos. Pero quedó ahí. Yo pienso que hay que hacer una televisión regional, pero que tenga alcance nacional y latinoamericano. De lo contrario no hay interactividad, ya no aún en la televisión pasiva. Es decir, mucha gente decía, todavía sigue discutiendo, dice, ¿a quién le va a interesar un documental del sur a la gente del norte? Acabáramos. Peor es lo que está pasando ahora, que es la televisión supuestamente nacional, que es capitalina, en todo el país. No existe un noticiero nacional. Es solo noticieros capitalinos que van a todo el país. Es grave lo que está, porque nunca se ha discutido algo muy esencial. ¿Qué televisión queremos? ¿Qué comunicación audiovisual queremos? No solo bajo el punto de vista técnico, sino bajo el punto de vista integral. Nada más. Muchas gracias. Yo me atrevo a responder. ¿Sí? Yo coincido en todo, excepto en lo que respecta a Primal, al trabajo que hizo Encuentro con el National Film Board de Canadá, que no me gusta para nada, pero está todo bien. Pero el resto coincido absolutamente. Y tomo algo de lo que planteaste, que es algo que hemos trabajado mucho con Sergio Romero, y es que está aquí atrás. Y es que, sí, totalmente. Lo que iba a plantear es que justamente uno de los contenidos y servicios para los cuales creo que Argentina está muy, como país y como sistema, muy desarrollado como para cumplirlos y facilitarlos y potenciarlos, es justamente el contenido educativo. Un contenido que sobre todo podría ser mucho mejor, que podría ser más accesible desde dispositivos móviles, porque es un abordaje individual el que uno hace con el contenido educativo, no lo hace en el living con toda la familia. Si yo tengo que dar una materia utilizando educación a distancia, no la voy a estar viendo con mis hijos, sino que la voy a estar viendo solo con mi dispositivo móvil o mi computadora. Y lo que creo, tomando lo del señor Hermida, es que Argentina tiene, todavía hoy es una prueba la cantidad de alumnos de otros países que vienen a estudiar Argentina, un sistema educativo que a pesar de todo sigue funcionando y tiene relevancia internacional. Tenemos el idioma castellano como para proveer de esos contenidos educativos a toda Latinoamérica y tenemos la capacidad instalada técnica, profesional, de poder generar esos contenidos. Y no me estoy refiriendo a Canal Encuentro, me estoy refiriendo a contenidos efectivamente interactivos, con las universidades trabajando detrás, certificando las clases que se dan, accediendo a información en vivo, con gente dando clases para toda la región, y a su vez en material producido y postproducido con interés educativo, y que además puede ser perfectamente un buen entretenimiento si está bien hecho, ¿no? Esto que decía recién Rodolfo, de tener gente que puede estar viendo un contenido de otro punto del país o de otro punto de Latinoamérica, con el mismo interés si está bien planteado. Y cuando digo contenido educativo, me refiero justamente al contenido educativo en el más amplio sentido de la palabra. Tenemos especialistas en el Imperio Romano en Argentina, pero vemos los documentales de la BBC al respecto. Tenemos especialistas en física cuántica, pero vemos los contenidos que hace el Massachusetts Institute of Technology, y no los especialistas que tenemos aquí, que saben tanto igual o apenitas un poco menos que aquellos especialistas que nos lo ofrecen desde otro lado. Y toda esta gente, de algún modo, está dando clases semana a semana en las universidades argentinas. Lo que hay que hacer es trabajar sobre ese contenido para por lo menos buscar esto no solamente desde un punto de vista de penetración, de educación,
sino de posicionamiento a nivel regional y por otra parte de ingreso económico, porque estamos hablando de educación a distancia que perfectamente puede ser cobrada. ¿Sí? Eso por una parte. ¿Cómo? Exactamente, bueno, sí, bueno, Feynman también, ¿no? Feynman también haciendo el programa en Gana el Encuentro. Pero quería comentar algo más también, si me permiten, sobre el tema de la televisión digital. Y es que, esto es también opinión mía, ¿no? Más allá de que estoy trabajando en la universidad, y es que, por otra parte, compartiendo en lo que estás diciendo, es que no creo que la solución de la televisión digital sea la realización de concursos como se realizaron. Esa es una parte. Lo otro es efectivamente el trabajo televisivo con el vivo que se mencionó aquí recién, con el estudio, con un montón de otras opciones de generación de contenido. Y en ese sentido prácticamente no hubo concursos al respecto, porque además es más difícil de premiar, no hay guión allí, ¿sí? Tenemos a la gente produciendo contenido. El Inca, a insistencia mía, hizo el primer concurso de televisión de estudio, donde salieron ganadores de Canal 10 de Córdoba y Canal 10 de Lo recuerdo, sí. Donde cada 15 días viajaban para que en vivo se corrigiese, pero por un solo. Lo recuerdo. Y en realidad la mayor porcentaje de producción propia en nuestros canales es de ese tipo de programación y no se apuntó a ese punto. Absolutamente. Es mucho más económico. Absolutamente. Así que en el diagnóstico creo que coincidimos absolutamente, no tengo más. Yo quería agregar que hasta donde pudimos o supimos hacerlo, la intención nuestra fue esa, de generar un ámbito universitario multidisciplinario, que lo hicimos a través del posgrado de la Universidad de Palermo, que duró 8 años, y ahora estamos continuando en la Universidad de La Matanza y en la Universidad de Blas Pascal a distancia, donde tratamos de estudiar todas las plataformas de televisión digital desde el punto de vista técnico, regulatorio, y en los últimos años incorporamos los contenidos también en la figura de Claudio Álvarez y de Julio Bertolotti. Y la idea era seguir avanzando más en los contenidos y llegar también a dirección e incorporar el tema de la producción de televisión más intensamente. Lo estamos haciendo y vamos a continuar, y la idea es incorporar también los 3G y 4G, ¿no es cierto? Todas las plataformas audiovisuales o de comunicaciones electrónicas. En ese sentido, en Brasil y en la universidad donde está Richard, ese también es el modelo, ¿no es cierto? Y ustedes creo que tienen más aún incorporado el tema de la dirección. No sé si querés contar algo al respecto, porque yo hace varios años me habían invitado a Brasilia y vi un documento que preparó un instituto privado que tiene la sigla nacional, pero son privados, una cámara privada, de cómo pensaban que iba a ser la inserción de la televisión digital en Brasil, y era una cosa muy integrada, donde estaba la informática, la ingeniería, con los actores, la producción de contenidos, y la pata de la producción y de la dirección también está. O sea, la idea sería poder llegar, no sé, a lo mejor todavía lo podemos hacer, ¿no? Pensando no solo en la TVA, también pensando en los celulares. Y cuando él dice la palabra relevante, lo que quiere decir que nos sirva para venderlo, porque todos nosotros tenemos que generar rentabilidad con nuestra actividad. Entonces, lo que tenemos que inventar, más allá de la cuestión artística, que también es importante, la necesidad de que la gente tenga que comprar un terminal 4G y después 5G, porque si no, ¿no? Entonces, cuando dice relevante, me parece que es eso, que satisfaga una necesidad. A ver. ¿Puedo comentar algo con respecto a esto de la faceta económica? Los concursos se hicieron obviamente con dinero público, del Inca o del Ministerio de Planificación en su momento, los concursos de televisión digital, digo, no de contenidos. El Inca como tal, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, también tiene sus producciones y sus créditos y premios y concursos, subsidios, no me salía la palabra, a partir de la recaudación que se hace de las entradas de cine que pagamos o de lo que pagan un porcentaje que pagan los canales de televisión y además lo de los videoclubes que ya están en extinción, pero que también pagan sobre cada alquiler que hacemos. Quiero ahora hablar de Netflix, que se mencionó hace un momento. Los taxistas pararon la ciudad durante varios días y lo van a seguir haciendo por Uber, por esto de que termina yendo el 25% de lo que se paga a Estados Unidos,
en el caso de usar ese servicio. Yo estoy pagando todos los meses Netflix, porque tengo Netflix, y se lo pago también a Estados Unidos directamente, y ese dinero de ninguna manera está luego, aunque sea en parte, ayudando al desarrollo de la industria audiovisual argentina, ¿se entiende? Entonces, es de una complejidad tal esta cuestión, que hasta yo pongo en duda y quisiera poner en discusión la neutralidad de la red en estos términos. Porque una cosa es que el término que usan los ingenieros con respecto a la neutralidad de la red, y otra cosa es la neutralidad de los contenidos que pasan a través de la red. Y no me quiero poner en censor, obviamente. Lo que digo es que son discusiones que hay que tener, porque de hecho la están discutiendo en Alemania con respecto a Facebook, lo están discutiendo en Francia con respecto a Google, lo están discutiendo en Brasil con respecto a Facebook hace poco tiempo atrás. Hubo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también de Brasil, contra Facebook por el atentar contra la privacidad de los brasileños, de los usuarios de Brasil de Facebook. Es decir, es una discusión muy profunda y estamos en este proceso de la convergencia, que además ya es una palabra vieja. Yo la primera vez que escuché convergencia es en la Comunidad Europea cuando hizo las políticas en la década del 90 sobre la comunicación hacia adelante. Y ya pasaron casi 20 años de eso. Y no sigue funcionando, obviamente, pero tenemos que rediscutir todo esto mientras estamos haciendo una ley en 180 días. Es absurdo. Sí, no, es terrible. Yo quisiera aprovechar que está Richard acá, si nos podés contar un poco de la carrera donde está Cosette Castro, ¿no? ¿Cómo incorpora el tema técnico y el tema de producción? Perfeito. Achar em Brasil, perdão por meu portunhol. Nós outros temos alguns órgãos reguladores, sim? Pero todos são privados, como te disse. Gired. Gired é o órgão regulador que tem um representante público. Esse é André Barbosa, DEBC, Empresa Brasil de Comunicação. E esse Gired é de onde eu estava falando de manhã, que não quer embarcar nas tecnologias para interatividade. Pero nós outros estamos peleando para que tenha a tecnologia embarcada para ser a interatividade. Então, nesse momento, está suspenso a forma. 17 milhões, 17 milhões. Perfeito. Pero este set-top box estão com Ginga C. Não, perfeita. Mira, 17 milhões com Ginga C. Pero solamente, Ginga C tem menos interatividade. Pero solamente para pessoas de barra classe, e que recebem lá a Bolsa Família, sim? Não para toda a sociedade, sim? Para toda a sociedade está suspensa e não se sabe se vem com set-top box com ginga ou sem ginga. A princípio, sem ginga. Essa é a situação. Pero o problema é certo, que o professor bem disse, tem a questão governamental, tem a questão do mercado, querendo, como se diz também, de Netflix, de Facebook. Agora mesmo, em mês passado, um argentino que era controlador de WhatsApp, Facebook, em Brasil, foi preso, porque não abriu a informação para a justiça identificar um traficante, perfeito, um narcotraficante, sim. Perfeitamente. E foi um grande prejuízo. É isso. Universidade Católica de Brasília. Sim, perfeito. É o pós-grado que eu fiz o pós-grado em comunicação. Ele já é amplo. Trabalha desde a indústria de comunicação, periodismo, mas também agora com Cosette Castro e outro professor, me recordo o nome, Cosette Castro coordena a produção para TV digital, produção tanto para tecnologias como para desenvolvimento de conteúdos. Sim.
Pero EJA, sim, pero EJA é o primeiro em Brasil. Está em Brasília e não está em Universidade de Brasília, que é a Universidade Federal. Está na universidade privada, que é a Universidade Católica de Brasília. E nós outros, em Universidade de Brasília, temos o primeiro projeto, a primeira tese desenvolvendo de doutorado que observa este desenvolvimento de TV digital em Brasília e como em Brasil e como esse processo se passa essa disputa de mercado e governo, que é a minha tese. ¿Están considerando también la producción para dispositivos móviles? Sim, sim, considera todo, pero está empezando, Ayrton, sim. Então, ainda não temos dados concretos desse desenvolvimento, porque não tem, como disse amanhã, interesse de governo, não do governo, pero o governo está pressionado, se sente pressionado. Não tem nem interesse de mercado para esse desenvolvimento. Pensando lá em interatividade. Nós outros temos em Universidade Católica o grupo chamado Observatório Latino-Americano para a Indústria de Conteúdos Digitais. É o primeiro observatório desse processo. Temos 2 estudantes pesquisadores que são de mercado, pero eles não se gustam que divulguem o nome por conta das perseguições no mercado. Sim, compreende? É um problema. Es bueno señalar que tenemos gente, acá pocas, pero capacitada, para poder hacer una actualización y una formación continua en lo que es el nuevo concepto de la audiovisual, fundamentalmente en Internet. El asunto es que no hay todavía instituciones, ni dinero, ni fomento. Nosotros, la institución nuestra está reunida con nuestros padres, arquitectos, nosotros mañana reunidos, para hacer una propuesta, digamos, activa a nuestra comisión, donde se cree un fondo de fomento televisivo y de nuevas tecnologías para la producción. ¿Por qué? Si el INTA tiene su fondo de fomento para el cine, y hasta ahora la plata que venía para hacer producción de TV venía irregularmente del Ministerio de Planeamiento, y que como no hay ninguna ley que eso tenga, cambiaron la política y ese fomento desapareció. Si el TV ahora está en que lo invitamos, pero no vino. Entonces es un problema futuro. Si antes hubo producción limitada, pero había fondos, imagínense el futuro. Entonces, si no hay un fondo de fomento para la producción audiovisual, televisiva, multimedia y transmedia, va a ser muy difícil. Y fundamentalmente para financiar proyectos de educación de esta naturaleza. Y insisto con el encuentro multidisciplinario, y es muy buena la iniciativa que ha tenido vos, siempre pionero de la televisión. Bueno, hay que agregarle... Y me gustaría sumarme a este foro que estás armando, sobre todo con la Universidad de La Matanza, ¿no? ¿Cómo no? Pero me parece interesante esta conexión con el GSMA, porque el GSMA representa los celulares. Los celulares tienen un interés que se vendan terminales, porque el problema que hay es que llega un momento, nosotros ahora tenemos más celulares que personas en la Argentina. O sea, ya saturó, ya no van a vender más, porque toda la gente tiene celulares. Necesito venderle más a los mismos. Sí, solo para... Y por eso cuando él dijo esto de contenidos, ahí se me prendió la lucecita de ponerlos a ellos, que son más tradicionales de los eventos nuestros, con ustedes y hacer ustedes pueden ser la palanca. Sí, GSMA, digamos, en sí no es la organización que nuclea a los fabricantes de teléfonos, sino a lo que es la industria móvil desde la visión de los operadores móviles. O sea, obviamente los fabricantes de dispositivos son miembros asociados y tenemos mucha cercanía. Vender el aparatito y vender el servicio. Sí, o sea, lo que pasa es que si no hay solo para claro, dejar en claro dale. la demarcación, digamos, de hasta dónde funciona GSMA. Solo comentar eso, digamos. Y bueno, el caso de WhatsApp también fue algo muy conocido por todas cuestiones de seguridad y de privacidad que también están en el mundo TIC dando vueltas. Claro.
Claro, porque al principio, digamos, cuando se plantearon los primeros posgrados acá en la Argentina, cuando se privatizó Entel, ahí lo que se necesitaba era ingeniería solamente, porque había que hacer las conexiones, la capa 1 del modelo OSI, como llevar la conexión, ¿no? La telefonía, pero no había telefonía en la Argentina. Entonces los dos posgrados que se plantearon, uno de la Facultad de Ingeniería de la UBA y otro del ITBA, eran técnicos, eran ingenieros, para ingenieros. Ahora que estamos vendiendo conexiones de banda ancha, fijas y móviles, no basta con, digamos, hay que meter contenido cultural, porque no podés, ya la conexión la tenés, digamos. Hay un ejemplo que a veces me gusta, no lo dije esta vez, pero otras veces lo digo, que es un poco respecto a lo que es el estudio. Esto es imaginarse como Villa Palito, ¿no? Villa Palito, una localidad que no tiene nada, no es turística, no hay industria, nada, la gente vive y demás, pero tiene una autopista de 6 carriles iluminada para llegar, un aeropuerto internacional, tiene una conectividad tremenda, pero nadie quiere ir a Villa Palito. Porque en Villa Palito no hay nada. No hay contenido relevante, no hay motivos Por eso, relevantes. entonces, a veces es la analogía que Está bien, utilizo y que digo, bueno, las redes 3G, 4G, banda ancha móvil y demás son esas autopistas de 6 carriles iluminadas, el aeropuerto internacional, pero en Villa Palito no hay nada y nadie quiere ir, no sirven para nada, ¿cierto? Entonces, bueno, un poco esa es la... Entonces hay que inventar algo interesante para que la gente compre, ¿no? Creo que la visión está en eso, en sumar áreas que por ahí estaban separadas. Digamos, sí, pero también lo que nosotros apuntamos con relevante es justamente no focalizado tanto en el entretenimiento, sino en aumentar la productividad de un país, que al final de cuentas es lo que aumenta el bienestar general. Entonces ahí está un poco en discusión, ¿no es cierto?, las redes sociales. Bueno, podrías decirme, bueno, sí, pero puedo hacer mi página de Facebook y vender mis muñecos de lo que sea a través de Facebook, y hay emprendimientos y demás. Por eso te digo, es difuso ahí el límite, se puede discutir cómo están catalogadas las redes sociales en tema de contenido relevante. O un productor transmedia del interior. Por una casualidad estuve hace 15 días con el nuevo director nacional de contenido, de generación de contenidos audiovisuales del área de medios públicos. No sabía que estaba, ya lo designaron. Y ahí me enteré de algunas cosas del futuro próximo y me preocupan, en la línea que hablaba sobre todo Rodolfo y Julio, que es que hay una cierta idea a la reproducción del modelo de concurso. Hablaron de que van a hacer algunos concursos con producciones diferenciadas para productoras más chicas, más grandes. Como que hay que estar adelante y siendo claro respecto de todo lo que pensamos de la experiencia previa para mejorarla, ¿no? Y segunda cosa, y también esto lo quiero agregar más que todo para esta última parte de lo que hablaron, a mí me toca, por mi trabajo universitario, me ha tocado siempre trabajar en zonas marginales del país, y siempre doy el mismo mensaje, lo he escuchado muchas veces, que es, piensen que cuando uno trabaja en La Rioja, o trabaja en San Rafael Mendoza, o trabaja, la conectividad es bajita. O sea, si bien uno en el centro puede tener 4G y puede tener a 35 cuadras, 40 cuadras, tienes bolsones de conectividad. Entonces, nosotros eso, como laboratorio, yo dirigí 10 años un laboratorio de contenidos digitales, ahora estoy en otro lugar haciendo el mismo proyecto, pensamos, por eso es importante lo que vos decías y lo que agregaba Julio y demás, esta idea de la transmedialidad de producir contenido pensándolo y diseñándolo agnóstico de plataforma, o sea, que pueda adecuarse a múltiples plataformas que se apilen y que te den distintas posibilidades, mayores o menores, para poder cubrir, porque si no, en las zonas de las grandes ciudades es una cosa, producir para las grandes ciudades es una cosa, pero producir para estos espacios, que son muchos y muy grandes del país, es totalmente diferente. Alejandro Álvarez, de Neuquén, soy consultor independiente. Encadeno con lo que dijo él y vos habías comentado sobre los índices de penetración.
de GSM, y uno ve los mapas de penetración territorial y son muy bajos. O sea, una cosa es la penetración en Sí, así como cantidad está de medida. personas. Está medida por donde hay, Claro, por y ubicación geográfica. yo creo que es un índice limitado y por ahí puede prestarse a confusión, porque si estamos hablando de movilidad, yo tengo que poder seguir teniendo el servicio cuando viajo, cuando me traslado por las rutas, cuando estoy en el campo, y cuando ahora vaya migrando el negocio a cobrar por contenido, si yo tengo un abono, tengo un terminal que está registrado como usuario vivo, pero estoy sin señal porque estoy en la ruta, la experiencia del usuario es mala y también se deteriora el negocio porque yo no estoy consumiendo contenido en ese momento. ¿Se entiende? Sí, sí, Yo no, creo sí. que el indicador que vos pusiste indudablemente es cierto, pero es incompleto o en el futuro va a tener que mirarse más como índice de penetración territorial y no de cantidad solo de gente. Sí, así es como, digamos, como está mundialmente aceptado, ¿no es cierto?, la medición de penetración, a través de donde están la ubicación de la población. O sea, está basado poblacionalmente, no en distribución geográfica. Argentina es un caso especial por la distribución geográfica única que tiene, ¿no es cierto?, con extensas áreas sin cobertura. Y bueno, obviamente ahí es donde lo que mencionaba, ¿no?, la cooperación público-privada es clave. Ayer se hablaba de la red federal de fibra, o sea, el backbone, la capilaridad. Ahí creo que ahí es donde creo que entra el conectar a los desconectados, esa brecha del 10% Latinoamérica, 7% Argentina, y cuáles son también las políticas públicas que quieren acompañar eso. Bueno, las políticas públicas quieren acompañar eso que estás mencionando, y cuáles son los incentivos para hacerlo. Con lo cual, ahí siempre va a estar esa posibilidad. Okay. Agradecemos a los panelistas, muchas gracias.